Buenas tardes, mi nombre es Paloma del Río Solís, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Durango y en este video vamos a analizar el tema de métodos numéricos. Esto para la materia de análisis matemático y numérico. Comenzamos. Bueno, antes de empezar de lleno con los temas, vamos a dar una breve introducción al tema. Básicamente, en los métodos numéricos se busca obtener resultados aproximados a un valor real. Esto debido a la gran dificultad de obtener valores exactos, puesto que durante la realización de estos cálculos nos enfrentamos a diversos tipos de errores, como el error absoluto y el error relativo, que analizaremos más adelante. Para esto utilizamos técnicas como el redondeo y el truncamiento, que nos ayudan a ajustar los números a nuestras necesidades. También tenemos en cuenta la precisión y la exactitud, las cuales son fundamentales para obtener resultados confiables, mientras que la incertidumbre y el sesgo también son factores que hay que tener en cuenta a la hora de coincidir con un valor real. Ahora sí, iniciemos con nuestro primer tema, que en este caso son métodos numéricos. Primeramente, ¿qué son los métodos numéricos? Los métodos numéricos son una serie de cálculos que se utilizan para encontrar una solución matemática a un problema en específico. En otras palabras, se trata de cálculos utilizados para acercarse lo más posible a una solución numérica precisa. ¿Para qué se utilizan los métodos numéricos? Básicamente se emplean para resolver problemas de muy alta complejidad, donde la lógica no es suficiente, y para resolver problemas donde existe una gran cantidad de cálculos. ¿Dónde se implementan comúnmente los métodos numéricos? Básicamente se implementan en la ingeniería para solucionar ciertos problemas que requieren mucha cantidad de cálculo en el menor tiempo posible. La mejor forma de implementar un método numérico es a través de algún programa informático que se puede desarrollar en diversos lenguajes de programación como lo son C++, Python o JavaScript. Para poner en práctica un método numérico hay que describir todo el proceso de los pasos en un algoritmo. Luego esto lo traducimos en cálculos numéricos y esto después ya es más fácil convertirlo a un programa informático. Ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es un método numérico, podemos pasar al siguiente tema, que es aproximación numérica y los errores. Iniciemos primeramente con lo que sería la aproximación numérica. Una aproximación básicamente es un valor cercano a uno considerado como real o verdadero. Esta diferencia que existe entre un valor aproximado y un valor real es lo que nosotros conocemos como lo que vendría a ser el error. Al hablar de aproximaciones, para saber si una aproximación es correcta o no, se tiene en cuenta cuánto se aleja esta de la respuesta real. Dependiendo del contexto del problema, se puede tolerar cierto margen de error. Sin embargo, en la ingeniería no se cuenta muchas veces con la magnitud real que se está buscando, por lo que se tienen que establecer ciertas convenciones para poder hacer una aproximación lo más correcta posible. Ahora pasemos al siguiente tema, que son errores numéricos. Ya sabemos que el error surge de la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Es importante destacar que existen diversos tipos de errores numéricos. Está el error absoluto, error relativo, error de redondeo y error por truncamiento. Comencemos hablando un poco sobre lo que es el error absoluto. Básicamente este es el valor absoluto de la diferencia entre el valor real y un aproximado, como lo podemos ver aquí en esta fórmula, donde básicamente el valor absoluto va a ser igual a
xy, que representa el valor real, menos xb, que es el valor medido o la aproximación. Puesto que es una diferencia de valores de las mismas magnitudes, el error absoluto se expresa en las mismas unidades que la magnitud que estamos buscando. Ahora pasamos con lo que sería el error relativo. Este básicamente es el cociente entre el error absoluto y el valor real de la magnitud. Para poder calcular el error relativo, pues primeramente tendríamos que calcular el error absoluto y después dividir ese resultado entre la magnitud real que estamos deseando encontrar. Ahora pasamos con el error de redondeo. Estos errores se llaman de redondeo puesto que surgen porque las calculadoras y los ordenadores pues no son capaces de almacenar un número infinito de cifras de alguna operación matemática que nosotros realicemos. En estas operaciones pues se deben de retener solo un número limitado de cifras, lo que puede causar errores en los resultados finales. Un ejemplo claro es cuando dividimos 10 entre 3, que nos da 3.333 infinito 3. Pero nuestra calculadora solo nos va a mostrar un número limitado de números después del punto decimal, lo que puede causar ciertos errores en el resultado final de nuestros cálculos. Como último tipo de error tenemos al error por truncamiento. Básicamente el truncamiento es el término que se emplea para reducir el número de dígitos a la derecha del punto decimal, descartando los términos que consideramos como menos significativos. Como ejemplo claro del error por truncamiento, tenemos los números de la imagen de la presentación. Básicamente, dados estos números reales, si decimos que vamos a truncar solo a 4 cifras decimales, pues simplemente vamos a tomar en cuenta 4 números después del separador decimal. Esto es distinto al error por redondeo, puesto que al redondear lo hacemos hacia arriba o hacia abajo, pero sin embargo en el error por truncamiento simplemente se descartan las cifras que creemos insignificantes, lo que puede traer un mayor error a la hora de concretar nuestros cálculos. Una vez analizados los tipos de errores, podemos pasar al siguiente tema, que es el de exactitud y precisión. La exactitud en ingeniería se le denomina a la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano a la magnitud real. La exactitud implica precisión, pero la precisión no implica exactitud. En palabras más simples, la exactitud se refiere a la capacidad de acercarse a la magnitud real y la precisión es la capacidad de generar resultados similares. En términos de aproximación numérica, la exactitud se refiere a cuán cerca está el resultado de un método numérico a un valor real. La exactitud está relacionada con el concepto del error, como ya lo vimos anteriormente. Además, los métodos numéricos utilizan iteraciones para obtener valores cada vez más precisos. Por lo tanto, pues es importante que estas iteraciones pues, sean precisas. Y en resumen, pues los métodos numéricos tienen que ser exactos y deben de ser precisos. Pasamos al siguiente tema, que en este caso pues es cifras significativas.
El concepto de cifra significativa hace referencia a la cantidad de dígitos en un número que se pueden utilizar con confianza, porque, ojo, no todos los dígitos de un número son igualmente confiables. Por ejemplo, si calculamos un número irracional con muchos dígitos, solo podemos confiar en algunos de ellos. Como ejemplo, tenemos este número aquí en esta imagen, donde nos dice que los ceros no son significativos después de un decimal antes de números distintos del cero. Además, todos los números distintos de ceros son significativos. Los ceros después de los números distintos de 0 en un decimal son significativos. Si en algún caso queremos asegurarnos de que un 0 sea considerado como una cifra significativa, podemos usar la notación científica. Ahora pasamos a los últimos dos temas que vamos a repasar en este video, que son lo de incertidumbre y sesgo. La incertidumbre básicamente hace referencia a la cantidad de error que puede existir en los resultados obtenidos a partir de un conjunto de datos o de los cálculos que hayamos realizado. La incertidumbre es importante en los métodos numéricos porque los resultados obtenidos a menudo se basan en meras aproximaciones y suposiciones, y siempre existe la posibilidad de que se cometan errores o que se produzcan inexactitudes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la incertidumbre y tratar de minimizarla lo más posible para poder obtener resultados precisos y confiables. Ahora sí pasamos al último tema que repasaremos en este video, que es el sesgo. Básicamente, el sesgo es una medida de error que nos indica una falta de exactitud en los cálculos del método numérico. El sesgo lo podemos calcular básicamente haciendo la diferencia entre el valor promedio de los resultados y el valor real. Al hacer esta operación, si obtenemos un sesgo positivo, significa que los resultados tienden a ser mayores que el valor real, mientras que si obtenemos un sesgo negativo, esto implica que los resultados tienden a ser de menor magnitud. Básicamente, el sesgo puede ser causado por diversos factores, como lo son las aproximaciones o suposiciones muy simplificadas dentro de los métodos numéricos, por lo que en general pues hay que evitar el sesgo y minimizar lo menos posible para poder obtener resultados precisos y cercanos al valor real. Una vez analizados todos los temas de esta presentación, he llegado a la conclusión de que al utilizar métodos numéricos para realizar cálculos y aproximaciones, es importante tener en cuenta los errores numéricos que pueden surgir, como el error absoluto y el error relativo. Además, el redondeo y el truncamiento son técnicas que se utilizan para ajustar los resultados a una cantidad de cifras significativas. La precisión y la exactitud son elementos claves para obtener resultados confiables y cercanos al valor real. Sin embargo, siempre existe cierta incertidumbre asociada a los cálculos numéricos debido a las aproximaciones que se realicen. Además, es fundamental considerar el sesgo, que indica una tendencia sistemática hacia resultados consistentes, alejados del valor real. En resumen, comprender y abordar estos conceptos es crucial para realizar cálculos numéricos precisos y confiables. Eso sería todo de este video. Toda la información que se recopiló fue sacada de estas 4 fuentes de aquí. Muchas gracias.